Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Pudieras repetirlo, por favor? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos dicen amén? Porque esta declaración debía traernos mucho gozo. Vamos a estudiarla. Voy a pedir a Muñoz que ore para que su palabra traiga a nuestras vidas no solo conocimiento, sino más que eso, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti y oramos a ti confiadamente. Primero, porque sabemos que tú nos escuchas y que no hay oración que caiga al vacío. Y segundo, porque tu palabra dice que cuando oramos conforme a tu voluntad, tú concedes nuestra petición. Y es nuestra petición en esta tarde que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, disponga nuestro corazón para que recibamos tu palabra y esta traiga transformación a nuestras vidas. Oramos para que tu palabra dé en nosotros fruto al 100 por 1 y cumpla el propósito hoy para el cual es proclamada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El día 3 de marzo del año 2011, el Señor envió de forma especial este versículo a la congregación, a esta iglesia, y dijo: esta es una exhortación para ustedes. Hace 5 años que el Señor nos dio estas palabras. Hace 3 semanas, mientras estudiaba la palabra de Dios y oraba, inquieta con las cosas que están ocurriendo, más que nada, más que inquieta con las cosas que están ocurriendo, ante la pasividad y casi indiferencia de la iglesia ante los acontecimientos, el Señor me llevó a este mensaje que Él dio, y entonces me inquietó para que esto fuera compartido entre nosotros. Hoy eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto para que compartamos, y quiero que veamos lo siguiente. Esta exhortación, versículo 11, inicia con una afirmación. La afirmación dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Al decir la frase conociendo el tiempo, el mensaje estaba diciendo a esos hermanos de Roma que habían sido enseñados, como todas las iglesias del principio fueron enseñadas, no solo a saber que habían recibido el amor de Dios y por tanto sus pecados habían sido perdonados, sino que a partir de ese conocimiento y de esa recepción, de haber recibido el don de Dios, la salvación, empezaba una vida distinta. Esa vida no terminaba en la tierra, sino que esa vida seguía en la eternidad. Había una promesa de salvación, una promesa de recibir aquello que Dios estaba dando y que todavía usted y yo no tenemos, como vamos a ver, a plenitud. Ahora, ¿qué ocurre? Conociendo el tiempo implicaba además que ellos habían sido enseñados para entender que los cristianos somos amenazados continuamente por el sopor espiritual, por la apatía espiritual, por el desgano espiritual, por la indiferencia espiritual, y que cuando usted y yo empezamos a sentir estas cosas, estas influencias espirituales que nos quieren desviar del Señor, si las sentimos y no reaccionamos a tiempo, terminamos en el sueño espiritual. El sueño espiritual es una de las peores cosas que le puede ocurrir a un cristiano, porque cuando la persona duerme, en lo natural, en lo físico, no se da cuenta de lo que está pasando, no tiene conciencia de lo que está pasando. Sus estados neurológicos lo han llevado a una especie de sopor. Y entonces
no puede estar alerta, no puede reaccionar correctamente. La palabra de Dios dice en este pasaje que conociendo el tiempo, e inmediatamente nos dice la exhortación, es hora ya de despertarnos del sueño. ¿Qué significa despertarnos del sueño? Bueno, salir al entender que estamos ahí, salir de ese estado de entontecimiento, de apatía, de indiferencia. Hermanos, una de las cosas peores que nos puede ocurrir es mantenernos dormidos cuando sabemos que el Espíritu Santo nos está llamando a estar alertas, a despertar. Y a veces nos acostumbramos tanto a esa apatía que no sabemos cómo regresar, no sabemos cómo devolver esto. Nos acostumbramos a estar así, ser cristianos por costumbre. Se ha perdido la convicción, se ha perdido la pasión, se ha perdido el deleite de estar con el Señor. En esa etapa de entontecimiento, en ese periodo de sopor, no se puede entender lo que está pasando en el tiempo. Dios, dijo el Señor, para repetirlo, el Padre ha puesto en sus manos las épocas, las sazones, conforme a su voluntad. Eso quiere decir que Dios sabe qué ocurre dentro de 15 días, dentro de un año. Y hay momentos donde el día siguiente no es igual, porque en un abrir y cerrar de ojos, Dios cambia las cosas de una forma tan impresionante que todo el mundo dice, ¿y qué es lo que está pasando? El cristiano está llamado a conocer. Fíjense que la forma en que está escrito es conociendo, permanentemente alertas, permanentemente discerniendo lo que está ocurriendo, permanentemente sabiendo qué está pasando, qué en el reloj de Dios, en el kairos de Dios está ocurriendo en ese momento. Desde el principio la iglesia fue enseñada de esa manera. Tristemente, nosotros que vivimos antes del fin de los tiempos, estamos descuidando esa enseñanza en la iglesia. Y la mayor parte de los cristianos ni se enteran de lo que está pasando. Y llegamos al punto de que cuando alguien habla de lo que está pasando, hay una resistencia y un rechazo a aceptar que eso está ocurriendo. Peor todavía. Por lo tanto, hermanos, el Señor mandó esta exhortación a esta iglesia, porque hace 5 años Él estaba mirando cuántos de nosotros estábamos durmiendo. Y si ahora vuelve a inquietarnos, es porque sabe que muchos quizás salieron de su sueño, pero otros han entrado a ese sueño. Y esta no es hora de dormir. La peor hora que usted tiene para dormir espiritualmente es esta. Esta hora ningún cristiano puede darse el lujo de dormir. Porque usted y yo tenemos que estar despertando a los que no conocen lo que está pasando. Esa es nuestra tarea, mantenerlos alerta y ayudar a los otros a que entiendan qué está ocurriendo. Fíjese bien, esta hora indica claramente que no hay tiempo ni justificación para permanecer durmiendo. No hay. Para Dios no hay. Tú y yo no podemos darle excusas a Dios de es que estoy durmiendo, es que me pasa, es que tengo, es que no tengo, es que me falta. Para Dios eso no vale. Él nos ha salvado para que estemos en estado de alerta, de conciencia. El sueño no puede estar en nuestras vidas. Entonces, dice allí, en esa declaración, leo de nuevo el versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, y ahora da la razón por la cual usted y yo tenemos que levantarnos del sueño. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No se puede ahora dormir porque ahora estamos más cerca de nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Todo cristiano tiene que saber que el día que conoció al Señor y recibió la salvación, esa salvación le dispensa una esperanza gloriosa. Dios con la salvación nos da la esperanza, la Biblia llama esperanza bienaventurada. Esa esperanza ha sido sellada porque Dios ha colocado en nosotros su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es las arras de nuestra herencia.
es lo que Dios nos ha dado, a quien Dios nos ha dado, para que sepamos que fuimos salvados por Él, pero todavía está por completarse la plenitud de la salvación. El Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos dice: tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y estoy trabajando contigo para que llegues a ese punto donde recibirás tu herencia eterna. Por lo tanto, Juan lo dice de esta manera en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, versículo que es precioso. Dice: amados, ahora, en este momento somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, escuche bien, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted no es la persona que Dios tiene en su corazón. Ninguno de nosotros es esa persona. No se ha manifestado todavía. Pero dice: pero sabemos. Grábelo en su corazón, en lo intenso de su corazón, grave, que usted debe saber. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Qué está prometiendo la palabra de Dios? Está diciendo que el día que usted y yo seamos arrebatados y veamos al Señor, seremos totalmente transformados. Seremos como Él. Para eso Cristo nos ha salvado. Por eso lo repito tanto. Cristo no nos ha salvado para dejarnos igualitos que como estamos o como somos. Si usted cree que usted va a pasarse la vida aquí en la tierra repitiendo los mismos errores, entonces usted no ha entendido lo que es la salvación. Si nosotros tuviéramos aquí la garantía de Dios de que podemos seguir haciendo lo que nos plazca y seguir siendo las personas que éramos antes de venir a Cristo, de verdad el sacrificio de Cristo no tiene ningún valor. Cristo vino, Cristo se despojó de su gloria, el Dios se hizo hombre para que tú y yo, al conocerlo, sepamos que empieza inmediatamente un proceso de transformación para que nosotros ya no seamos iguales. Y lo pongo en dominicano. Que tú y yo no seamos iguales significa que las iras que me daban antes ya no me pueden dar. Que el espíritu de contienda que yo tenía no lo puedo tener. Que los malos pensamientos que me alimentaban no pueden estar. Tiene que haber una transformación genuina, real, porque Cristo ya salvó y porque Él puso su Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que ahora estamos esperando ese momento. Dice allí: seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Transformación inmediata. Hermanos, yo no sé si esto puede llegar a lo profundo, pero si usted no se deleita y se regocija con eso, no se va a regocijar con nada. Porque Dios solo por amor lo ha hecho. Solo Él lo ha hecho para que usted y yo tengamos una vida completamente diferente. Ahora, quiero que entonces ahora veamos algo. Es necesario que nos demos cuenta que esta declaración produce una secuencia que ocurre en el tiempo. Hay hechos que ocurren. Y empieza, creo que está ahí, cuando nosotros creímos, está hablando del pasado. Cuando un cristiano viene a Cristo, la historia se divide en dos. Toda persona que recibe al Señor, al conocer al Señor, el día en que cree, su vida se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Antes éramos, antes no teníamos, antes vivíamos sin, ahora en Cristo somos, tenemos, vivimos con. De forma que ese punto, ese momento donde ocurre el nuevo nacimiento, tiene que marcar nuestras vidas. Aunque usted no se recuerde de la fecha, es un momento irrepetible. Todos los días nos entregamos a Cristo y le decimos: Señor, toma más mi vida. Pero ese día en que usted conoció al Señor, en que Él borró sus pecados, en que su nombre fue puesto en el libro de la vida, eso no se repite. Es un hecho único. Eso ocurre en el pasado. Pero el versículo dice: pero ahora esta salvación, esa que nos fue dada, está más cerca de nosotros. Y al decir ahora, está hablando en tiempo presente. Ahora usted y yo decimos: la salvación está más cerca que el día que creímos. Si usted creyó en Cristo hace 20 años, usted está más cerca hoy que el día que creyó. Y si fue ayer, igual está más cerca. Eso es lo que está destacando el apóstol. Ahora fíjese lo que dice: nuestra salvación, esa completa, de esa que hablamos hace un rato, que seremos transformados, no la hemos recibido completamente todavía. Pero vuelvo a decir, el Espíritu Santo está en nosotros para garantizar que eso va a pasar.
Ahora, esa salvación es en el futuro, no es en el presente. La plenitud de la salvación es en el futuro. Por eso siempre digo, y voy a hacer la aclaración aquí porque el Espíritu Santo me lo trae, nosotros no podemos pretender que en una congregación donde todos estamos en transformación, esa iglesia sea perfecta. Si usted se va de aquí buscando esa iglesia, usted va a encontrar otra iglesia imperfecta. Porque estamos en transformación. Ahora, eso no nos excusa de que Dios quiera que todos los días usted y yo seamos perfectos. ¿Me hago entender? Pero no podemos pretender, y eso tampoco se puede pretender en el matrimonio. Si usted se casó con un cristiano o un cristiano con usted, antes no eran cristianos, ahora son cristianos, los dos tienen que esperar que Dios siga transformando. Y tener la paciencia para que eso ocurra. Pero hacer todo lo posible para que ocurra. No hay excusa para decir, todavía no soy perfecto, me tienes que aguantar así. No. Quiero que tú me transformes. Eso decíamos ahorita. Señor, abre mis ojos para que tú puedas hacer la obra perfecta. Volvemos a la frase del Señor. Y hay otra cosa. El Señor nos habla de 3 procesos que se producen mientras nosotros, desde el momento que creímos hasta el momento que alcancemos nuestra salvación. Cuando creímos, dice la Biblia, inmediatamente fuimos justificados. Yo no sé si usted sabe lo que eso significa. Rápidamente se lo explico. Ser justificados significa que ante Dios todos nosotros, por ser pecadores, tenemos condenación eterna. Y por nosotros mismos no podemos autosalvarnos. Así que Cristo viene, muere en la cruz, aboga por nosotros, de Él recibimos salvación. Y el día que Cristo muere y usted recibe ese sacrificio, usted entiende que eso lo hizo por usted. Ese día, al decirle a Dios, yo quiero esa salvación, yo quiero que tú salves mi vida, que tú me saques de esa naturaleza vieja y me lleves a esa transformación. Ese día somos justificados. Dios te ve como una persona justa, como si nunca hubieras pecado. Tus pecados fueron lanzados al fondo del mar, dice el Señor, al abismo. Detrás de Él no se acuerda de esas cosas. Entonces eso se llama justificación en la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz, inmediato resultado de ser justificados, es que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Lo vamos ahora al próximo paso. Ahora está más cerca de nosotros, quiere decir, está más cerca de nosotros desde el día que creímos, quiere decir que usted y yo, por medio del Espíritu, estamos siendo transformados. Dígame, hermano, sea sincero, hermana, sea sincera conmigo. Sea sincero. No me va a vocear, sí, pero sincero delante de Dios. Usted sigue teniendo el mismo mal temperamento que cuando conoció al Señor. Mira, aquí hay unas visitas tan interesantes, unas sonrisitas así, frisadas. Eso quiere decir que hay problemas todavía. Escuchemos todos. Este proceso tiene que llevarnos a cambios. Desde el día que conocimos al Señor hasta hoy, que nos acercamos ya a nuestra salvación completa, este proceso debe llevarnos a transformación. El Espíritu Santo es espíritu de poder, Él está haciendo algo en nuestras vidas. Y a ese proceso se llama santificación. Justificación, santificación, y el último dice, está más cerca nuestra salvación hoy que el día que creímos. Está hablando en futuro. Por lo tanto, esto se llama glorificación. El día que conocimos al Señor, justos. Mientras caminamos en el Señor, santificados. El día que alcancemos esta salvación, glorificados. Entendamos estos 3 términos, son cruciales en la vida del cristiano. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el Señor nos dice a nosotros como iglesia, yo quiero que ustedes reciban esta exhortación? Ustedes tenían un pasado y fueron recibidos por mí. Tienen un presente y quiero que sean santos. Y tienen un futuro. Esperen con certeza su salvación. Pero entonces, esto que el Señor nos está diciendo tiene que ser visto a la luz de los versículos que siguen. Así que les pido que por favor, ahora nosotros leamos los versículos 12 a 14. Versículos 12 a 14.
Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, cuando Dios me da una palabra, cuando Dios me revela algo, o nos revela como iglesia. Yo aprecio grandemente eso, porque yo entiendo que ninguno de nosotros merecemos que Dios nos diga nada. Pero cuando lo recibimos, debemos atesorarlo. Escuche, hermanos, usted que oye esta palabra esta noche, usted sabe que un día el Señor le va a pedir cuenta de si usted hizo caso o no a esta palabra. Sí. ¿Usted está consciente de eso? Sí. La palabra lo dice. El peso que tenga esa palabra en nuestros corazones es lo que va a mostrar si apreciamos lo que Dios nos está dando. Y porque lo apreciamos, queremos el cambio, queremos esa transformación y queremos esa clase de vida. Porque la vida que Cristo promete no es una vida rutinaria. No hay desperdicio en Cristo. En Cristo hay bondad, hay belleza, hay hermosura, hay deleite, hay disciplina, hay conocimiento. La vida en Cristo nada para nada es aburrida. Es la vida más hermosa que podemos tener. Pero tenemos que anhelarla. Y si hoy Dios me dice a mí, hace 5 años yo te dije esto, ¿cuánto de esto tú has hecho? ¿Cuánto de esto tú has puesto a producir, a hacer que produzca fruto en tu vida? Entonces, hermanos, yo les pido que leamos los versículos 12 a 14 y veamos cómo se lleva a cabo esto. Dice allí, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que dice el Señor, desde que creíste hasta que llegues, esto tienes que hacerlo. Empecemos diciendo, ahí hay unas acciones que Dios nos pide hacer. Primero dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y la imagen es cuando esas brumas enormes, esas tinieblas enormes que hay antes de que aparezcan los primeros signos de la aurora. El que ha pasado una noche y sabe cuando se acerca el día, todo está muy oscuro entre las 3 y 6 de la mañana, todo está muy oscuro. De repente se empieza a clarear. Esa es la figura que está en esta porción. La noche está avanzada. ¿A qué noche se refiere? Se refiere a todo lo que tiene que ver con la maldad que ha crecido en la tierra. La maldad simboliza las tinieblas, el quehacer del enemigo, cómo está el mundo, hacia dónde va, la forma en que se mueve. Esas son las tinieblas. Las tinieblas son espesas, nos rodean. Muchas veces las tinieblas nos incitan al sueño, a no poder ni siquiera orar. Sentimos la presión del enemigo, pero el mundo que no conoce a Dios está en peor condición, porque ellos no saben ni siquiera qué les está ocurriendo. Esas tinieblas inducen a las personas a hacer cosas que no deben. ¿Por qué nosotros vemos en el día de hoy el incremento de la maldad? Primero porque Cristo dijo que iba a venir eso. Mateo capítulo 24. La maldad aumentará. Pero además de eso, porque el pecado ha llegado a niveles insostenibles. Si usted no lee la prensa, acérquese para que vea qué está pasando en la tierra. Y en el mundo entero, desde los niños hasta los adultos. ¿Qué es lo que esto nos dice? La palabra de Dios dice que eso iba a ocurrir antes del fin. Aumento de la maldad, incremento del mal. Entonces dice aquí, la noche está avanzada. Lo que usted y yo estamos mirando es parte de esa situación. Todo el conflicto, guerras. Yo no sé si usted ha entrado a ver las noticias que tienen que ver, que nos envían, que se saben de las inmigraciones, cómo la gente muere
y cómo muere frente a embarcaciones que no le dan, no los ayudan. O mueren tratando de subir los muros de alambre que han hecho. Usted ve a un papá con su hijita chiquita queriendo cruzar al otro lado, cruzar la frontera, y los militares de este lado, de este lado, en cualquier lugar de Europa, no los dejan. Yo no sé si usted ha visto niños de ese ejército musulmán a los que enseñan, desensibilizan, enseñándolos a matar a sus propios padres. Lo que está pasando en la tierra es totalmente anormal. Cualquier área que usted tome está infectada, corrompida. Por eso el Señor decía, como en los días de Noé, la maldad, la corrupción. Ahora, cuando la Biblia nos dice, la noche está avanzada, se está refiriendo a eso. Ahora, hermano, ¿usted entiende que la noche está avanzada? ¿De verdad usted entiende que está avanzada? ¿Qué hora más o menos usted le da a esta hora? 12. Estamos, hermanos, en la cuarta vigilia en la historia de la humanidad. Para los judíos la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. La Biblia dice, el día se acerca, la noche está avanzada. Por lo tanto, el Señor dice, puesto que a punto de que el día aparezca, y al decir día aparezca está diciendo la llegada de Cristo. A punto de que Cristo venga a tomar su iglesia y llevarnos con Él. Escuche bien, hermano. ¿Usted sabe por qué Cristo se va a llevar su iglesia? Porque es la manera en que Cristo va a premiar, a recompensar a los que creyeron que Él venía y quisieron vivir conforme a su voluntad. Los va a sacar para que no pasen por esa hora terrible que viene a la humanidad. Por lo tanto, el Señor está diciendo, si yo estoy a punto de venir, tú tienes que arreglar tu vida. Tú no puedes esperar que yo llegue, porque cuando yo llegue no hay oportunidad. Y si no crees hoy que yo vengo, no vas a enmendar tu forma de vivir. Vas a seguir así. Entonces nos dice las acciones. Número 1, desechemos las obras de las tinieblas. El Hijo de Dios tiene que desechar las obras de las tinieblas. Escuche, no hay compatibilidad entre las tinieblas y la luz, no hay. Si una llamita de una velita quiere alumbrar el estadio, cuando el estadio está totalmente apagado, solo alumbrará, pero eso no ni se notará, eso no afectará la oscuridad que hay. Eso quiere decir que cuando usted y yo, siendo luz, dice el Señor, dejamos apagar la luz nuestra, nosotros no impactamos a los que están alrededor de nosotros. Por eso en este tiempo ha aumentado la maldad, porque la iglesia ha decidido secularizarse. La iglesia ha querido hacer lo que el mundo hace. La iglesia no quiere que la rechacen. Los cristianos no quieren vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Por lo tanto, la luz ha disminuido, y al disminuir la luz, las tinieblas están arropando la tierra. No se va de esta tierra el que tenga su ropa sucia. No se va de esta tierra el que dejó apagar el Espíritu Santo. No se va de esta tierra el que camine conforme al mundo. Mis hermanos, esto es vital. Y en este momento es crucial que usted y yo lo entendamos. El Señor nos está diciendo, a esta iglesia le envié hace 5 años este mensaje. Ahora usted y yo tenemos que decidir si lo vamos a creer o no. Pero evidentemente, en su misericordia quiere que hagamos caso. Solo Dios sabe cómo cada uno de nosotros está. Solo el Señor sabe si estamos siendo absorbidos por el mundo o estamos haciendo la diferencia. Miren lo que dice, desechemos las obras de las tinieblas. En Efesios 5, desechar es quítalo, échalo fuera, recházalo, no lo tomes. Dice allí en Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. A ti y a mí Dios nos dice, reprende las tinieblas.
te propusieron un negocio ilícito, repréndelo. Que no se te abran los ojos. Ay, esta es mi oportunidad. El Señor me quiere bendecir. Estás más ciego que un ciego. No. Hay que reprender las tinieblas. Todo lo que venga en forma propuesta, aunque parezca bonito, hay que decir no. Ahí usted va a alumbrar. Y para esa persona, el día que vea al Señor, si nunca lo conoció en la tierra, Dios le va a decir, yo te mandé a un hijo mío y te dio testimonio de lo que era la luz. Y no lo quisiste. Hermanos, nuestro testimonio tiene que afectar a los demás. Por eso cuando tú y yo estamos delante de aquellos que no conocen al Señor todavía, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, tenemos que dar testimonio. Esa manera de vivir va a afectar a aquellos que no conocen al Señor. Ay de nosotros si dejamos pasar la oportunidad. Ay de nosotros si no nos importa su vida. Eso el Señor lo iba a usar para cambiar, para impactar. Usted y yo no podemos decir las mismas palabras. Usted y yo no podemos hablar con la misma vulgaridad que el mundo habla. Usted y yo no podemos hacer los mismos chistes que hace el mundo. Usted no nos podemos dar la cantidad de traguitos que se da al mundo. Usted no puede ver todas las películas que el mundo hace. La cloaca de Hollywood, usted no la puede tener dentro de su corazón. El cristiano tiene que hacer la diferencia, porque nos dejó aquí el Señor para hacer esa diferencia. Escuche bien, desechar las tinieblas, primera acción. Segunda acción, vestirnos las armas de luz. Despiértate del sueño y cuando uno sale de la cama, regularmente uno se cambia la ropa. Usted no se va al trabajo con la pijama. Usted se cambia la ropa, se pone una ropa adecuada. Ahora bien, dice la Biblia, despierten del sueño. Y dice, vístanse de las armas de luz. La ropa que Dios nos pide para ponernos no es ropa casual, no es sport, no es ropa de fiesta, es ropa de militar. Otra vez lo voy a decir. La ropa que debe vestir el cristiano que salió del sueño es ropa militar, las armas de Dios. Verdad, justicia, zapatos que lleven la palabra a otros, evangelio de la paz, salvación. Tú tienes que usar la armadura de Dios en este tiempo. Y solo nos la podemos quitar para entrar a la presencia de Dios. Sal de ahí e inmediatamente ponte toda tu armadura. Porque nadie puede resistir lo que está pasando sin estar armado con la armadura de Dios. Hermanos, este no es un tiempo de ligereza, es tiempo de vivir conforme a la palabra de Dios. Léase Efesios 6 una vez más, de 10 a 18 y vea lo que dice la palabra ahí. Tercera acción. Primera, hermanos, primera, desechar las obras de las tinieblas. Segunda, vestirnos con las armas de luz. Tercero, andar como de día honestamente. La vida cristiana no es hipocresía, es transparencia. Aquí podemos estar todos muy bonitos, pero solo el Señor sabe lo que hay en cada uno. Ahora nos dice, tú tienes que andar. Y andar en la palabra tiene que ver con manera de vivir. Tú tienes que vivir, dice el Señor aquí, honestamente. Entonces menciona algunas cosas que aturden al cristiano cuando está durmiendo. Número 1, orgías. Vayamos al original, y en Grecia las orgías tenían que ver, la palabra se usaba cuando los amigos de los atletas vencían. Ellos salían con ese amigo y lo llevaban desde el lugar donde había ganado la competencia hasta su casa, haciendo desorden por la calle. A eso se le llamaba orgía en el principio. Cantaban sus alabanzas, hacían un desorden público, para que la gente mirara que ese amigo había ganado. Con el tiempo se fue deteriorando y la palabra orgía entonces quedó significando el desorden que se hace en la parranda. La bulla, cuando la gente ya tiene 2 o 3 tragos arriba, empieza a vocear, empieza a decir cosas en la calle.
empieza a hacer escándalo y molesta a los demás. Así que escuche bien, Dios está diciendo que una de las cosas que usted y yo tenemos que desechar son las orgías. En el día de hoy la palabra orgía tiene otra connotación peor, y ustedes saben cuál es. Pero ahí están las noticias, y dice que en Norteamérica y en Europa algunas mujeres cristianas ahora son las singles, y eso quiere decir que se dedican a orgías. Yo estoy hablando de mujeres cristianas. ¿Ha entrado el mundo a la iglesia o no? 2, dice borracheras. Borracheras. Antes las personas dedicaban sus vidas a Baco, al dios del vino. Y entonces las personas bebían mucho en tiempos de Grecia. Más adelante, nosotros conocemos cómo ha ido la cosa en este tiempo. Así que Dios dice, cuidado con las borracheras. Voy a ser más amplia. Cuidado con sustancias que te quiten la sobriedad. Cuidado con cosas que te entontezcan y pierdas la sobriedad. Y eso no solo quiere decir vino o alcohol. Hay más. Hay más cosas que nos pueden quitar la sobriedad. Así que dice el Señor, cuidado con eso. Lujurias, tercera palabra. La palabra que en griego significa cama. La cama ajena. La persona que se dedica a la lujuria puede estar en una cama permanentemente dentro de su cabeza, robando las personas que pertenecen a otros y tratando de satisfacer sus deseos cuando les plazca. Dice aquí, el cristiano no puede vivir en lujuria. Usted no le puede dar rienda suelta a sus apetitos carnales. El cristiano tiene que tener disciplina en lo que mira, en lo que oye, en lo que ve. Nada que le dé apertura a la infidelidad puede estar en la vida del cristiano. Nada que propicie el placer desordenado puede estar en la vida del cristiano. Cuarta cosa dice contiendas. Y en las 3 primeras todos nosotros decimos, yo no estoy ahí. Eso no es mío. Pero ¿y contiendas? Escuche, contiendas, eso nace de un deseo insaciable de poder, de dominio, de querer que las cosas sean como nosotros queremos, de una falta de sometimiento a un segundo lugar, a que otro pueda opinar, a que otro tenga razón, de una necesidad de resistir a que alguien nos supere, que alguien esté más alto que nosotros. De ahí nacen las contiendas. Así que la contienda nace del corazón. Lo que sale por la boca es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. El Señor dice, en el cristiano que sabe que está viviendo a punto de que el día aclare, no puede haber contiendas. Último que el Señor dice, envidia. La envidia es una cosa terrible. En Proverbios dice que la envidia carcome los huesos. Y eso quiere decir que enferma. Que la enfermedad del alma, que es la envidia, hace que el cuerpo sufra. Que una persona puede sufrir hasta los huesos, hasta sus tuétanos pueden ser afectados por la envidia que tiene. ¿Y qué es envidia? El no soportar que el otro tenga lo que nosotros no tenemos. Es un sufrimiento innecesario, pero la persona disfruta la envidia. Y la palabra de Dios dice que usted y yo, como hijos de Dios, a punto de ver al Señor llegar, no podemos tener envidia. Hermanas, la envidia es algo que se disemina. No solo es envidia por el puesto que tiene otro en el trabajo. No es solo envidia porque alguien compró algo que nosotros no podemos comprar. La envidia se da dentro de la iglesia. Envidia ministerial. Hasta ahí el enemigo ha tocado nuestras vidas. Y quiero entonces, hermanos, para terminar, decir que la noche está arrastrando a muchos de nosotros.
que en lugar de nosotros empezar a despertar, muchos de nosotros estamos siendo arrastrados a la noche, a vivir en el sopor y a hacer las obras de las tinieblas. Es necesario vestirnos de las armas de luz. Y vestirnos es una actitud. Empieza con desechar. Sigue con, ¿quién me dice el segundo? Desechar las obras de las tinieblas, vestirnos de las armas de luz y andar como debe andar el cristiano, de día y honestamente. ¿Cuántos de nosotros hemos estado haciendo eso desde el 2011? Posiblemente usted ni se acordaba que Dios había dado ese versículo. Por lo tanto, esta noche el Señor vuelve a recordarnos como iglesia esta exhortación. Hermanos, revisemos nuestros corazones. No hay tiempo para ser envidiosos, no hay tiempo para ser personas con lujuria, no hay tiempo para estar entonteciéndonos con las cosas de esta tierra. Es necesario, sabiendo que a punto de salir el sol, nuestro Dios va a venir a buscarnos. Usted y yo no podemos vivir de esa manera. Esta noche reto a esta iglesia. Yo estoy mirando hermanos muy, pero muy entretenidos con las cosas de esta tierra. Sumamente entretenidos. Hay personas que prefieren quedarse a ver un juego de fútbol que venir a una reunión a alimentarse. Y yo no soy una persona fanática, pero yo sé los daños que hace el no poner al Señor en el lugar, en el momento en que debe ponerlo. Tu enemigo te está acechando y va a usar ese espacio para venir en contra tuya después. Hermano, no abandone lo que Dios le ha puesto en las manos. Es para salvación. Estamos más cerca hoy que cuando creímos. Por lo tanto, si usted supiera esta noche que el Señor viene dentro de 3 días, usted lloró que ni vuelve al trabajo. Entre en ayuno y oración para encontrar que el Señor me encuentre bien. Pero en su gran misericordia Él no lo hizo así. Y solo nos dijo, ahí hay unas señales. Ese es su referente. Miren la referencia. Y ahora nos está diciendo, esas señales están diciendo, estoy a punto de regresar. Que el Señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Hermanos, no permita que el mundo lo engañe. Abra sus ojos. Estamos al final de una carrera. Pero solo podremos vivir la excelencia de poder recibir esa herencia si nosotros le creemos al Señor. Termino diciendo, tenemos todos, los cristianos, una vida que agradecerle al Señor. Él nos ha salvado. Todos nosotros tenemos un gozo que Dios llama admirable. Cristo dijo, y nadie les podrá quitar ese gozo. El gozo no es una meta, el gozo es resultado de ser salvos. Por eso el cristiano no necesita estímulos para sentirse gozoso. El gozo sale del interior. Tú y yo tenemos un conocimiento que retener. Conociendo el tiempo es hora ya. Tú y yo tenemos una salvación que guardar. Con temor y temblor, dice la Biblia. No pierdas la salvación. No te descuides. Tu enemigo te la quiere arrebatar. Es necesario retenerla. Es necesario buscar la santidad. Dice la Biblia, busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por último, hay una herencia que esperar. Esa herencia es incorruptible, es inmarcesible, dice Pedro. Es una herencia preciosa. Cosas que ojo no vio, que oído no oído, son las que Dios te está preparando para que tú las veas. Dijo el Señor, voy a preparar lugar para vosotros. Él está preparando mansiones. Yo no sé dónde vamos a vivir. Debe terminar de esta manera. Recuerdo ahora mismo a un gran amigo que cuando estaba joven, su matrimonio no iba muy bien. Y él decía siempre que nos reuníamos, yo sé que tengo una esperanza gloriosa. Cuando yo esté en el cielo, ya no la volveré a ver. En una galaxia muy distinta, ya él tenía hablado y él entendía que Dios le iba a complacer en eso. Óigame, hermanos,
nosotros tenemos una esperanza. Y es la esperanza de que la herencia gloriosa, el Señor nos la va a depositar. Y esa herencia es: estaremos para siempre con el Señor. Preparémonos para ese encuentro. Iglesia, toma esta exhortación. Lee ese versículo de tiempo en tiempo. Y mídete conforme a lo que dice ahí. Estoy desechando, estoy vistiéndome, estoy andando. Y entonces, solo así nosotros podemos decir: estamos preparándonos adecuadamente para su regreso. Vamos a orar. Señor, tú eres nuestro Dios y conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones. Tú dices que nadie puede conocer el corazón, solo tú. A las iglesias de Apocalipsis les mandaste a decir esto mismo. Y aquel día todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los corazones. Tú, oh Señor, nos has permitido en este día venir a esta palabra, a esta exhortación como tú la llamaste. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos envías mensajes para tocar y retocar nuestras vidas. Gracias porque no nos dejas en la condición en que estamos, sino que nos llamas a volver a ti. En el nombre de Jesús, solo tú sabes, Padre, cuántos de nosotros estamos bajo un sopor espiritual. Cuántos de nosotros nos encontramos que es muy largo el camino, que es pesado lo que nos has pedido llevar. ¿Cuántos de nosotros estamos a punto de escapar? ¿Cuántos de nosotros estamos entonteciendo nuestras vidas? Padre, en el nombre de Cristo, esta hora, Señor, yo te imploro. Padre, viendo las cosas que están ocurriendo delante de nuestros ojos, viendo cómo tu palabra se cumple, viendo cómo tus anuncios, advertencias, profecías se cumplen delante de nosotros. En esta hora, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que no nos permitas seguir durmiendo, que tú nos despiertes, que entendamos que la vida real es la vida en ti. Por eso al final dice allí: vístanse de Cristo. Eres tú nuestra esperanza de gloria, eres tú nuestra salvación, eres tú nuestro premio, nuestra recompensa. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre Celestial, para que tú nos permitas salir de la cama, reprender el sueño espiritual, dejar atrás la apatía ante la palabra de Dios, ante el estudio de tu palabra, ante la oración. Señor, ayúdanos a retomar nuestra identidad y que los que nos rodean sepan que somos tus hijos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Nuestro comportamiento deje ver la luz de Cristo. Esta noche, Señor, ayúdanos a tomar las armas. Que nadie deje su armadura tirada. Que todos salgamos corriendo a tomar tu verdad, cinturón de verdad, espada de la fe, espada que es tu palabra, yelmo de salvación. Que nos pongamos de corazón esa coraza que guarda nuestras emociones, nuestros sentimientos. Que nos pongamos, Señor, las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Que tu palabra esté en nuestros labios, Señor, todo el día. Sea ella nuestra meditación. Y reprendemos, Señor, lujuria, orgía, borrachera. Reprendemos, Señor, todo lo que tiene que ver con envidia, con contienda. Ayúdanos a ser santos y a caminar en santidad. En el nombre de Jesús, todo el que quiera, todo el que así lo desee, pídale al Señor en esta hora que al salir de la cama, al dejar el sueño, nos vistamos de Jesucristo. Padre, abre el corazón de esta iglesia para que nosotros comprendamos que tu venida está a la puerta. Padre, que por lo menos nosotros veamos a los que no te conocen y al ver cómo actúan, nos demos cuenta que tú estás a la puerta.